¿En qué parte nos habremos quedado? Creo que aquí. Creo que aquí, porque esto no lo alcanzamos a ver. A ver, permítame, un 42 segundos. A ver, ¿Ya están viendo mi pantalla? No me acuerdo si puse compartir. Ah, ya lo Sí, puse. doctor. Perfecto. Bien, entonces nos quedamos en esto, nos quedamos en que cómo estudiamos a la lesión renal aguda. Es con los índices urinarios, pero por favor no olviden que los índices urinarios son para estudiar a la lesión renal aguda, no para estudiar la enfermedad renal crónica. Piensen, el hecho de que puedas evaluar el sedimento, el hecho de que puedas utilizar la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, la fracción de excreción de sodio o de urea, es porque se sobreentiende que para ver esos cambios tienes que estar fiado o tener confianza de que el riñón en el paciente con lesión renal aguda estaba previamente sano, ¿verdad? A diferencia de una enfermedad renal crónica que es lógico, si ya tiene meses con la falla renal, obviamente va a tener alteraciones en su fisiología o funcionamiento, entonces el uso de los índices urinarios no va a servir para ese tipo de pacientes. Sirve para lesión renal aguda. Por cierto, lo importante de estos índices urinarios que ven acá es poder clasificar en prerrenal y renal, es todo. ¿Por qué no les digo posrenal? Aunque sí aparece en este cuadro de abajo, aunque sí aparece, no tiene tanta sensibilidad para evaluar esto, como que te vas a equivocar. En realidad piensa que los índices te van a servir para decir si es prerrenal o renal y ya. Si es renal, por los índices urinarios, lo que sí te va a ayudar es el sedimento urinario, que aquí lo estoy señalando con una flecha. Urinary sediment es lo que nos va a ayudar a diferenciar los subtipos de causas de renal, intrínseco o propiamente renal. Y la posrenal se evalúa con estudios de imagen, ¿vale? Estudios de imagen, ¿sí? Estudios de imagen. Entonces vamos por partes. Por ejemplo, en la historia clínica ya desde ahí hay datos que la sugieren más prerrenal que renal. Por ejemplo, prerrenal, ¿qué debería decir el interrogatorio o la historia clínica o el caso clínico? Que haya pérdidas, como por ejemplo que haya tenido un accidente y haya perdido sangre, que tenga diarreas exageradas, que tenga pérdida de tercer espacio de líquido, por ejemplo, ascitis o líquido en otra parte del cuerpo que no sea el sistema vascular, pérdidas urinarias por uso indiscriminado de diuréticos, pueden ser los antecedentes de alguien con lesión prerrenal o en el caso de la lesión renal intrínseca, pudiera ser que haya un cambio hemodinámico, o sea, que el paciente tenga un shock o choque circulatorio, o lo que a mí me gusta decir, una persistencia de una de estas durante mucho tiempo puede causar un desequilibrio de la perfusión, estar tanto tiempo sin una adecuada perfusión y que mueran las células tubulares. Otra es que pueda ser por fármacos o toxinas o infecciones. Ahora, la presentación clínica, datos que sugieren prerrenal, deshidratación, hipotensión, sequedad de mucosas. Y la renal, pues no hay como datos extremadamente específicos, salvo algunos contextos como por ejemplo la triada de nefritis intersticial aguda alérgica, que es fiebre, rash y eosinofilia, ¿no? Luego tenemos los índices urinarios propiamente dicho. No lo olviden. Si tú solo pides tu examen general de orina, no te van a hacer esto, no lo hacen. Tú tienes que escribir en la solicitud o en la papeleta de solicitud, pones examen general de orina con evaluación del sedimento urinario y pones lo que quieres, que en este caso es osmolaridad urinaria,
sodio urinario, creatinina urinaria, que es para calcular el FeNA, y la urea urinaria, que es para calcular el FeUrea o fracción de excreción de urea. Eso es lo que vas a pedir, ¿sí? Si tú no lo escribes, no lo pides, no lo van a hacer. Así que te vas a fastidiar y no vas a hacer la evaluación correcta del paciente con lesión renal aguda. Ya que pides esto, ya puedes calcular algunas cosas. Por ejemplo, en la química sanguínea que incluía glucosa, urea, BUN, creatinina, te puede servir, esto es en sangre, esto no es en orina, ahí lo estoy señalando, esto es en sangre, no en orina. La relación BUN-creatinina, BUN significa Blood Urate Nitrogen, que significa nitrógeno ureico en sangre, lo vas a dividir entre la creatinina sérica o serum creatinine. Si es mayor a 20, sugiere que es lesión prerrenal. Si es menor a 20, sugiere que es no prerrenal. En este caso, pudiera ser renal. Ahora sí, cuando hablamos del sedimento urinario, está aquí, pero ahorita lo vemos. Primero vamos a ver los índices urinarios que formalmente son osmolaridad urinaria. Normalmente, una persona que está perdiendo algo de volumen en el sistema va a hacer que se concentre la orina por sentido común, ¿verdad? Por lógica. Si tú estabas con un riñón previamente sano y lo sometes a una pérdida de volumen o deshidratación, ¿qué va a hacer el túbulo renal? Reabsorber el líquido y dejar el soluto dentro del túbulo renal. Por eso aparece aumentada en una lesión renal aguda prerrenal los osmoles, o sea, los solutos, porque jaló el agua del túbulo, de la luz del túbulo hacia el capilar del cuerpo para regresar el volumen a la sangre. En cambio, un túbulo enfermo, dañado, necrosado, isquemizado, pierde esa capacidad de reabsorber agua y por lo tanto no está tan concentrada la orina. Dicho de otra manera, un paciente con lesión renal prerrenal va a estar concentrada la orina. Un paciente que tiene una enfermedad, lesión renal aguda intrínseca, no va a poder tener capacidad de concentrar bien la orina. ¿Sí? Ya está dañado el túbulo que jala el agua y todo eso. Bien, ¿cómo va a estar el sodio urinario? Lo mismo. El sodio urinario va a estar disminuido porque ese riñón previamente sano que está perdiendo volumen va a tratar de reabsorber sodio y con el sodio reabsorber agua. Por lo tanto, aquí el sodio urinario va a estar menor a 20 y en el lesión renal aguda renal intrínseca va a ser más de 20, incluso puede ser más de 40. ¿Qué quiere decir? ¿Qué da a entender que está aumentado el sodio urinario si es renal aguda de tipo intrínseco? Que ya ese riñón está dañado, que el túbulo está afectado, que puede ser el intersticio, el túbulo, pero el caso es que no está trabajando bien, porque un riñón con un túbulo todavía íntegro, desde un punto de vista íntegro, quiere decir que todavía puede reabsorber sodio y con el sodio agua, se está defendiendo ese riñón. La fracción de excreción de urea, lo que tienes que recordar es el punto de corte, 1%, y el de la FeUrea, 35%. El sodio urinario, 20 unidades. En cambio, el FeNA y FeUrea es lo mismo. El sodio urinario, o sea, cuánto excreta de sodio un paciente con lesión renal aguda prerrenal, va a ser menor a 1, porque va a tener una tendencia a protegerse, pero va a estar aumentado en un riñón que ya está tocadiscos, ¿verdad? Que ya está tocado el túbulo. Y lo mismo con la FeUrea. La FeUrea es menor a 35 si es prerrenal y más de 35 si no es prerrenal. ¿Sí? ¿Cómo diferenciar los subtipos de lesión renal aguda renal o renal intrínseco? Pues miren, aquí tenemos los subtipos de renal intrínseco. Tenemos necrosis tubular aguda, una glomerulonefritis aguda y una nefritis intersticial aguda. ¿Qué nos va a orientar hacia qué subtipo es? Porque ya vimos que todas esas alteraciones pues van a quedar dentro de aquí, ¿verdad? Entonces el sedimento urinario es lo que nos orienta. Miren, si es por necrosis tubular aguda, lo que esperaríamos ver son cilindros granulosos. ¿Y se acuerdan qué eran los cilindros granulosos? Que se murió y necrosó una célula tubular, cayó adentro de la luz del túbulo y se la comió una proteína de matriz que se llama Tamhorsalf y se llama cilindro granuloso o también se puede llamar Moody Brown cast de cilindro. Y ya, eso es lo importante. Luego, cuando es por una glomerulonefritis aguda, la clave es esto, mira, cilindros eritrocitarios, red cells cast o
eritrocitos o glóbulos rojos dismórficos. Consideren que una de las posibilidades causales de una lesión renal aguda intrínseca, chicos, consideren que es una glomerulonefritis. Y las glomerulonefritis, como su nombre lo dice, dentro del nombre está cómo pasa, es una inflamación del glomérulo. Por eso dice glomerulonefritis. Y como está todo inflamado, hinchado, ese glomérulo, cuando quiere pasar el eritrocito, se deforma, ¿sí? La literatura dice que si tiene más de 5% de eritrocitos dismórficos en una muestra de orina, ojo, no es que veas solo 5 eritrocitos, ojo, no, sino que el paciente tenga eritrocitos y de esos eritrocitos que hay en la orina, el 5% o más de los que se puedan ver estén deformes, cuenta como presencia de glóbulos rojos dismórficos o eritrocitos dismórficos y sugieren en un contexto de lesión renal aguda intrínseca, en ese contexto la presencia de eritrocitos dismórficos y cilindros eritrocitarios sugiere como causa una glomerulonefritis, ¿verdad? Luego tenemos la nefritis aguda intersticial. Miren, podemos clasificarlas de dos maneras. Nefritis intersticial aguda alérgica y nefritis intersticial aguda no alérgica. Recuerden que ahí el problema es una inflamación del intersticio o una infección del intersticio. Y vean que aquí lo que va a predominar son las células blancas y los cilindros leucocitarios o white cells casts. Y pueden haber eosinófilos o cilindros eosinofílicos cuando es por una nefritis intersticial aguda alérgica. Vamos a ver. Ok, aquí digo, podemos leerlo, pero lo importante al final de cuentas es que cuando sospeches obstrucción, chicos, aquí dice, si tú sospechas lesión renal aguda de tipo obstructivo, más que, claro, obvio que le vas a hacer quizás los índices urinarios, pero lo que te va a orientar es la clínica. ¿Orina el paciente o no orina? No orina nada y fue súbito. Ah, ok. Tiene un globo vesical, que quiere decir que la vejiga está toda llena porque no pasa la orina. Ah, ok. O simple y llanamente considerar hacer un estudio de imagen rápido, barato e inofensivo. ¿Cuál es ese estudio? El ultrasonido, ¿verdad? Porque te detecta si hay obstrucción en cualquier nivel de la vía urinaria. Aquí rápidamente para recordar el sedimento, cómo nos apoya. ¿Qué sedimento podría presentar un paciente con lesión renal aguda, prerrenal y posrenal? Aquí lo único que te debe de interesar son los cilindros hialinos, pero lo más chistoso es que los cilindros hialinos, que son literalmente la proteína así en forma de cilindro, pero sin nada en su interior, en realidad eso puede ser incluso hasta normal. Así que desde un punto de vista técnico, no es muy útil, poco o nada útil para determinar si es prerrenal o posrenal la presencia de cilindros hialinos. Y lo que yo les decía, la que sí nos va a orientar para clasificar es la lesión renal aguda intrínseca, para saber el subtipo, ¿verdad? Si ves cilindros eritrocitarios, red blood cells, o simplemente eritrocitos, piensa en glomerulopatías, vasculitis, etcétera. Si ves leucocitos, white blood cells o cilindros leucocitarios, piensa en nefritis intersticial o infecciones, ¿no? Ahí te dicen las posibilidades. Si el paciente tiene granulosos, cilindros granulosos, piensa en necrosis tubular aguda, entre otras. Si el paciente tiene pigmentos, pues piensa que la causa fue una mioglobinuria o una hemoglobinuria. Puede ser una hemólisis muy canija o puede ser una rhabdomiólisis, ruptura muscular muy canija, ¿no? Que te pueda causar una lesión renal aguda, si ves pigmentos. Si ves eosinófilos, recuerden que se asocia con nefritis intersticial aguda de tipo alérgica o con enfermedad ateroembólica. Pero aquí la diferencia entre estas dos, si ves esto, en realidad es el antecedente o el interrogatorio, lo que te digan del caso clínico. Y obviamente cristaluria, pues para pensar en lesiones renales por intoxicación por etilenglicol y fármacos, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los estudios de imagen recomendados para subtipos de lesiones o fallas renales? X. Para una lesión renal aguda o cualquier patología renal, el primerito que podemos hacer es el ultrasonido, porque es bueno, bonito, barato y no te lastima, ¿no? No te lastima.
También para hematuria y proteinuria, uno de los estudios primeros que hay que considerar hacer es el ultrasonido. Ok, nada más unos conceptos así rápidos. Cuando la hematuria es la presencia de glóbulos rojos en la orina, se dice que más de 4, muchas bibliografías lo manejan como mayor o igual a 5 eritrocitos por campo de gran aumento, pero que no sean visibles a simple vista. Eso es hematuria microscópica. Lo normal es tener menos de 4 o menos eritrocitos por campo de gran aumento, ahí es una orina normal. Si tiene más de 5 eritrocitos por campo y además es evidente la coloración rojiza o rojo intenso, se dice que es una hematuria macroscópica, ¿sí? Cuando de todos los eritrocitos que se ven, más del 5% son dismórficos o deformes, hay que pensar en una patología glomerular, principalmente en una glomerulonefritis, que lo común es que se exprese como un síndrome nefrítico. Ok, si hay eritrocitos en la orina, pero sin dismorfia, quiere decir que es una hematuria de tipo no glomerular. Y ahí pueden ser muchas causas, como una lesión del tracto urinario después del glomérulo, ¿verdad? Una piedra, una lesión, algo. Si tiene hematuria y leucocituria, hay que pensar como posibilidades en un contexto adecuado, infección del tracto urinario, porque las infecciones urinarias te pueden causar hematuria no dismórfica y leucocituria, leucocitos en la orina. ¿Qué es eso de hematuria falso positivo? Pues es cuando tú ves de color rojiza la orina u oscura, pero en la tira reactiva no salen eritrocitos, no hay eritrocitos. En el examen general de orina vas a ver que sale positivo hemoglobina o mioglobinuria. ¿En qué situaciones puede pasar esto? En la hemólisis o rhabdomiólisis, ¿sí? Y pues aquí unas perlitas nada más, ¿no? Algunas perlitas. Así rapidísimo, rapidísimo. Tenemos la lesión renal aguda prerrenal. No, perdón, generalidades. Te dice, el mejor estudio diagnóstico inicial ante una sospecha de lesión renal aguda. Ojo, ante sospecha, o sea, tú no le has hecho ningún estudio. Pues el mejor estudio inicial para empezar, para que tú puedas decir que de verdad puede ser concluyente para lesión renal, obviamente azoados, ¿sí? En este caso, la química sanguínea que incluye la urea Boone y creatinina. El mejor siguiente estudio cuando ya determinaste que tiene esto elevado, o sea, y obviamente por contexto clínico, por caso clínico, por interrogatorio, sugiere lesión renal aguda, el mejor siguiente estudio es un examen general de orina. Y te dice, los cilindros urinarios son específicos, pero no son tan sensibles. De hecho, te dicen el 25% de las lesiones renales agudas por necrosis tubular no va a haber cilindros granulosos. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos va a haber en el contexto de una lesión renal intrínseca de tipo necrosis tubular aguda, no en todos los casos. El mejor estudio diagnóstico inicial ante una patología renal, hablando de estudio de imagen, es el ultrasonido. Y el estudio diagnóstico más preciso ante cualquier patología renal, el más preciso es la biopsia renal, pero no quiere decir que siempre la vayamos a hacer. Cuando hablamos de lesión renal aguda prerrenal, los datos que la sugieren son relación Boone-creatinina mayor o igual a 20, ¿sí? Y cilindros hialinos son los que se esperaría o pudiera haber. Y obviamente el contexto, ¿verdad? El contexto clínico, el interrogatorio, lo sugerente en el cuadro clínico. Cuando es renal intrínseco, lo que tenemos que ver es el índice, los índices urinarios y el ego. Pero en el ego lo que vamos a evaluar es, ¿cómo se llama? El sedimento urinario, ¿no? ¿Qué necesito para determinar los índices urinarios? ¿Necesitas una muestra de orina? ¿Necesitas una muestra de sangre? Dice, ok, ¿por qué necesitamos, obviamente, aquí no lo dice, pero yo se los estoy comentando, la evaluación del sedimento urinario? Porque en la evaluación del sedimento urinario puedes ver si hay cilindros que pueden ser eritrocitarios, leucocitarios, mixtos o celulares. La osmolaridad urinaria también hay que pedirla, ¿verdad? En el examen general de orina. Recuerden que si no tiene capacidad de concentrar orina, puede ser que esté tocado el túbulo renal pensando en una renal aguda intrínseca de tipo necrosis tubular aguda.
Si estamos pensando en una necrosis tubular aguda por medio de contraste, aquí lo que tenemos que fijarnos es la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, te dice, por ejemplo, los pacientes que usan medio de contraste porque por alguna razón cualquiera le quisieron hacer una tomografía con medio de contraste intravenoso, esos pacientes pueden desarrollar lesión renal aguda de tipo intrínseca por necrosis tubular aguda por medio de contraste y suele aparecer después de 12 horas de haber utilizado el medio de contraste, pero no es esperado que se dé esta lesión renal aguda después de 2 a 3 días de haber iniciado el uso del medio de contraste. Te dice, ok, aquí te dice los mecanismos mediante los cuales el medio de contraste causa lesión renal aguda. Puede ser toxicidad directa en la célula tubular o puede ser por una vasoconstricción de la arteriola aferente. O sea, tiene como dos componentes, uno de lesión directa al túbulo y otra de como componente prerrenal, ¿no? Predomina su daño directo en el túbulo renal, por eso se considera una lesión renal aguda intrínseca renal propiamente o intrínseca. A ver, ok, miren, esto es muy interesante, chicos, muy interesante, porque nosotros aprendimos que en general, cuando es una lesión renal aguda de tipo intrínseca, ¿se acuerdan que aprendimos que el sodio urinario habitualmente es más de 20? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos un riñón que sí trabaja y es prerrenal va a tener sodio urinario menor a 20? Pero esta se considera más una lesión renal de tipo intrínseco, propiamente renal, pero como tiene un componente prerrenal y obviamente su componente primordial de lesión directa al túbulo, puede guardar algunas características de prerrenal, como por ejemplo el sodio urinario menor de 20 suele estar muy bajo, incluso de en 5 o en 0. Puede ser compatible con este tipo de lesión renal aguda intrínseca. Aquí nos ayuda mucho el antecedente, ¿verdad? No solo ver datos aquí, sino el antecedente que diga el caso clínico, que es un paciente que le hicieron una tomografía porque tiene un cáncer y le pusieron medio de contraste y que luego después de un día o 12 horas desarrolló lesión renal y que salieron así sus estudios. O sea, nos orienta mucho más lo anterior que solo ver los datos de índices urinarios. Pero como es una particularidad, se los quería mostrar. De hecho, ahí lo dice cuando el caso diga que se realizó un estudio o procedimiento que requirió uso de medio de contraste. Te dice necrosis tubular aguda por pigmentos o mioglobina. Pues ahí, la verdad, lo importante, la tira reactiva no distingue eritrocitos de la hemoglobina o la mioglobina, ¿no? Eso es una cosa interesante porque necesitas de un examen general de orina para saber si lo que ves allá es glóbulo rojo o hay hemoglobina o mioglobina dentro de la orina. Te dice, ok, vamos a ver qué más hay acá. Ok, miren, aquí mencionan otras causas, pero creo que lo más importante es el antecedente. Por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, cánceres de tumores sólidos o en algunos casos de leucemias con leucostasis, o sea, leucocitos así en sangre periférica súper elevados, son tantos que cuando le das la quimio y se destruyen o se mueren esas células neoplásicas, liberan su contenido hacia la sangre o hacia el plasma y puede ser dañino para el riñoncito. ¿Sí? Estos pacientes pueden tener una lesión renal aguda rápidamente, progresiva, en 2 a 3 días tras iniciado la quimioterapia, por ejemplo. Por eso hay que empezarle tratamiento con fluidoterapia y otros fármacos para evitar la lisis tumoral. El mieloma múltiple, que es una enfermedad, una gamapatía monoclonal, que puede causarnos también lesión renal aguda por diversos mecanismos. Lesión renal aguda por cristales de ácido úrico. Tener hiperuricemia nos puede causar formación de cristales que obstruyan la luz de los túbulos renales.
¿sí? Y nos puede causar igual lesión renal aguda. Igual los cristales de oxalato de calcio, los pacientes que padecen mucho litiasis renal pueden presentar lesión renal aguda, si se traba ahí un lito grandote o algo así, ¿no? Aquí vean cómo lo está manejando como si fuera renal aguda intrínseca por necrosis tubular aguda, pero ¿por qué? Recuerden que lo que deben de recordar es que hay túbulos que están todavía dentro del riñón. Cuando la obstrucción de la vía urinaria es en el sistema de túbulos después del riñón, se dice que es una lesión renal aguda posrenal. Mientras sean túbulos muy pequeñitos donde los cristales obstruyan, ahí sí se puede considerar todavía renal intrínseca. A ver, aquí te dice lesión renal aguda por ateroembolia. La clave es que es un paciente que ya tiene aterosclerosis, que le están haciendo un procedimiento vascular, como que le están limpiando las arterias o le están colocando un stent o algo así, y que desarrolla súbitamente lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque se rompen las placas de ateroma o colesterol y embolizan a las arterias renales, lo que obstruye los vasos renales pequeñitos, ¿sí? Ahí pueden haber otros datos clínicos que te van a apoyar, ¿no? Para que tú pienses en esta causa como lívido reticularis, que es como, como si fuera un enrejado de moradito que le salen en las piernas a los pacientes. Dedos azules, eosinofilia. ¿Se acuerdan que la eosinofilia podía ser en lesión renal aguda por nefritis intersticial aguda alérgica? Pues aquí también puede haber eosinofilia. Así que lo que nos va a ayudar es el contexto. Eosinofiluria, el complemento bajo. Y hay una variedad así rara hay una variedad rara, y aquí tenemos la lesión renal aguda por necrosis papilar. Ahí se puede considerar más de tipo obstructivo, ¿no? Bueno, hay quien lo considera obstructivo e intrínseco, pero más obstructivo porque la necrosis de la papila renal a veces se cae la papila necrosada hacia la luz y el sistema de tubular del riñón y puede obstruir el flujo urinario. Por eso dice acá, la necrosis tubular papilar aguda puede ser secundaria al uso de AINES que causan vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que condiciona una disminución de la perfusión y necrosis de la papila renal. El estudio diagnóstico más preciso ante esta sospecha es la tomografía que nos va a mostrar una imagen como un bulto dentro del riñón, como si se hubiese metido ahí. Y los datos claves en el caso son el uso de AINES e inicio súbito de dolor en el flanco afectado, con fiebre y presencia, aquí lo dice, está raro, material necrótico en la orina. Estás orinando y se ven pedacitos como de algo allá. Ok, esta es muy interesante porque nos habla, por ejemplo, de la nefritis intersticial aguda. Y hay dos, la alérgica y la no. El 70% de las nefritis intersticiales agudas son por fármacos, ¿sí? Y un 30% pueden ser por infecciones del riñón, enfermedades autoinmunes, metales. Lo característico de la nefritis intersticial aguda como causa de lesión renal es que si es por algunos antibióticos, lo esperado es que pudiera aparecer la lesión renal 5 a 10 o hasta 14 días después de haber suspendido el fármaco o de haberlo iniciado. Cuando yo estaba en segundo año y les di clases de antibióticos, les decía que le puedes dar un aminoglucósido como gentamicina, micacina, canamicina y todos esos que terminan en micina. Y el paciente tener falla del riñón y no le echan la culpa al doctor, aunque se equivocó con la dosis o qué sé yo, porque por temporalidad no aparece inmediatamente la lesión renal aguda, aparece muchos días después de haber empezado alguno de estos antibióticos. No es que no se puedan usar, sino que se deben de usar con conocimiento y causa. Es decir, hay que saber las indicaciones y las contraindicaciones y la vigilancia que se tiene que hacer al usar fármacos. Y la triada, que es rara, pero es característica de una nefritis intersticial aguda alérgica, tener fiebre, exantema o rash y eosinofilia con o sin eosinofiluria. Esa es la triada característica de una nefritis aguda alérgica, nefritis intersticial aguda alérgica. Se tiene que utilizar una tinción especial que se llama tinción de Hansel o tinción de Wright para poder ver que esos leucocitos que estás observando son eosinófilos.
Son eosinófilos. Acá es lo que te dice. Si solo le pones las tinciones habituales con la microscopía de luz, puede ser que no veas en que esos glóbulos blancos no distingas en microscopio que sean realmente eosinófilos. Y el diagnóstico más preciso, pero casi nunca se hace, es la biopsia renal. Y en la posrenal, pues es lo que les había dicho, o sea, en la posrenal, para que tú lo pienses, tiene que haber un contexto, ¿verdad? Un contexto. Oye, soy un señor que padece de hiperplasia prostática benigna. Oiga, doc, yo tengo litis renal bilateral desde hace mucho tiempo. Oiga, doctor, yo tengo un cáncer en la próstata. Oiga, doctor, yo tengo un tumor que me está aplastando la vejiga. O sea, tiene que haber un contexto. Por eso dice acá, diagnóstico inicial ante sospecha de una lesión renal aguda de tipo posrenal. Y te dice, tiene que haber el contexto. Dice historia clínica. Exploración física podría ser que le toques la vejiga y esté toda inflamada, hinchada, llena, ¿verdad? Que esté aumentado de tamaño el abdomen y que le toques y le duela. Pensarías en una vejiga que ya está llena y que no puede sacar su contenido. Y procedimental, pues te va a ayudar a colocar una sonda urinaria, ¿no? Le pones una sonda urinaria. Puede ser que no pase o que si pase y después de pasar la sonda a través de la uretra sale la orina, pues sí puedes pensar que era obstructivo y que ya lo desobstruiste, ¿verdad? El mejor estudio diagnóstico o estudio diagnóstico más preciso ante esta sospecha son los estudios de imagen y dentro de ellos tenemos al ultrasonido como número 1 por su velocidad, bajo costo, inocuidad y en segundo término se puede considerar hacer una tomografía axial computada de abdomen. ¿Cuál es el tratamiento de la lesión renal aguda? Recuerden, miren chicos, hay estadios, estadio 1, 2 y 3. Todos hay que descontinuar fármacos que sean nefrotóxicos. O sea, si tú estás ante un paciente con lesión renal aguda, no le estés dando amikacina, no le estés dando AINES, no les estés dando yecas. ¿Me entiendes? No se le puede dar porque más vas a afectar a esa lesión renal. Hay que asegurar que tenga un adecuado estado de hidratación y en algunos casos, si está deshidratado, sobre todo si es por lesión renal aguda prerrenal, se le debe de asegurar que tenga una adecuada ingesta de líquidos o pueden ser líquidos intravenosos. Pon tú que el paciente tuvo una diarrea aguda, tomó diuréticos de forma desmesurada y se deshidrató. Hay que asegurar que ese riñoncito tenga un adecuado estado de hidratación. Dice, evitar la hiperglucemia. Aquí en realidad tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia son malos para el riñoncito. Si es que requiere ese paciente realizar un procedimiento con imagen, evitar el uso de medios de contraste porque saben que el medio de contraste te pudiera dar lesión renal aguda y bajo un contexto de que ya la tengas te puede empeorar la lesión renal aguda, así que hay que evitarlo. Hay que ajustar las dosis de sus medicamentos. Si el paciente tiene una lesión renal aguda, hay que ver qué medicamentos está tomando. Pon tú que tiene una infección, hay que ajustar la dosis de los medicamentos dependiendo del tipo de medicamento. Recuerden que hay medicamentos que lastiman el riñón, por ejemplo, como por ejemplo las penicilinas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Los aminoglucósidos. Y se debe de considerar hacer un tratamiento sustitutivo del funcionamiento renal. Mira, dice acá, considerar tratamiento de restitución del función renal, ¿no? O sea, un tipo de diálisis. ¿Ok? Y luego, en enfermedad renal crónica, no está tan difícil en el buen sentido de que si aprendemos bien las diferencias, no es tan difícil como tipo memorizar. Miren, una enfermedad renal crónica es una enfermedad que primero es progresiva y además, una vez que ya se instauró, es irreversible. Es irreversible. ¿Cómo la definimos? Como anormalidades renales que duran más de 3 meses. Duran más. ¿Cuáles anormalidades? Esas anormalidades renales pueden ser en la estructura del riñón o en el funcionamiento del riñón. Por eso dice anomalías estructurales y funcionales. ¿Sí?
No olvidemos que para diagnosticar la lesión renal aguda utilizamos los cambios en la creatinina o los cambios en la uresis. Y estos valores deben de ser de menos de 3 meses, en sí, menos de 7 días, ¿no? Para que sea lesión renal aguda. ¿A qué nos referimos con anormalidad estructural o anormalidad funcional? Que nos van a servir para considerarlo como alteraciones compatibles con una enfermedad renal crónica. Ojo, tanto la normalidad estructural y la normalidad funcional tienen que durar más de 3 meses para que hagas el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero, ¿cuáles son esas anormalidades estructurales? Tenemos la albuminuria, o sea, nadie debería de estar perdiendo albúmina de forma persistente en la orina. O anormalidades del sedimento urinario que sean persistentes por más de 3 meses, tampoco es normal, ¿sí? No es normal. Desórdenes tubulares que los puedes ver como alteraciones ácido-base dentro del túbulo renal o en la orina más bien. Alteraciones hidroelectrolíticas dentro de la orina que persistan más de 3 meses, es compatible con una enfermedad renal crónica. Alteraciones por imagen, ¿verdad? Por tomografía, por ultrasonido o resonancia, o el simple hecho de que ya te hayan trasplantado un riñón, se conoce que tú ya tienes una enfermedad renal crónica por ese simple antecedente. Y dentro de la normalidad funcional hace alusión a una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Obviamente, todas estas, al final de cuentas, tenemos que documentar que hay una persistencia más de 3 meses, una o varias de estas. Esto, pues, son las diferencias entre la aguda crónica. Ay. Esto es lo que yo les decía, chicos. Miren, por temporalidad, antes de 7 días es una acute kidney injury o lesión renal aguda. Si está entre 7 y 3 meses, a enfermedad renal aguda, acute kidney disease. Y si tarda más de 3 meses, las alteraciones se denomina enfermedad renal crónica, chronic kidney disease. ¿Dale? Ok. Miren, chicos. A ver, permítanme tantito. No sean malitos, permítanme solo un segundo. Voy a salir a buscar lo que pedí. Dale, no voy a tardar. Solo voy a salir a buscar. Nada más. Permítanme un segundito. No tardo nada. Ya está, ya regresé. A ver, entonces vamos acá. Ok, miren, aquí algo muy interesante, chicos, muy interesante, es que la enfermedad renal crónica se puede clasificar según la tasa de filtrado glomerular. Vean, se puede clasificar según la clasificación del CADIGO de enfermedad renal crónica. Puede ser grado 1, 2, 3, que el 3 se divide en 3A y 3B, 4 y 5. Y miren que se basa en la tasa de filtrado glomerular. Miren, menor de 15 a 29, de 30 a 44, 45 a 59 y así.
este, casi van de 15 en 15, ¿no? Por ejemplo, menor a 15, de 15 hasta 30 casi, de 30 a 45, 45 a 60, ¿sí? Van como de 15 en 15 más o menos, más o menos. Y obviamente, mientras menos tasa de filtrado glomerular tengas, obviamente peor o más riesgo tienes de necesitar diálisis en algún momento de tu vida, obviamente. Y algo que quiero que se queden en su memoria, la persistencia de albuminuria. La persistencia de albuminuria se correlaciona con una progresión a enfermedad renal crónica y en algún momento de la vida quizás requerir diálisis, quizás. Entonces lo pusieron como riesgos, como albuminuria A1, A2 y A3. Conforme aumenta los números, aumenta la severidad, pero porque aumenta la proteinuria. Miren, se considera normal tener proteínas menos de 30 miligramos, ¿sí? En 24 horas, o en este caso, menos de 30 miligramos por gramo. De 30, por eso te ponen en verde, de que no hay problema, ¿no? O bajo riesgo. Está normal, por decir así. Por eso dice acá, normal a levemente incrementado. Moderada proteinuria, albuminuria en específico, de 30 a 300 y severa de más de 300. Ahorita cuando veamos síndrome nefrótico y nefrítico vamos a ver eso. Pues aquí está como que tipo la clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí da risa porque te ponen como que tipo esta, es como todo automatizado porque da a entender que la enfermedad renal crónica grado 5 requiere tratamiento con trasplante o con diálisis, ¿no? De lo que te está diciendo, ¿no? Aquí te muestran las tasas de filtrado glomerular. Sí, a ver, permítanme un segundito. Y aquí te va diciendo, ¿no? Por ejemplo, si estás con un paciente en estadio 4, te dice prepara al paciente, empieza a preparar al paciente para tratamiento sustitutivo de la función renal. Se supone que como médicos nosotros tenemos que saber que una vez que el paciente está acá, ese paciente probablemente y lo más seguro es que progrese a esta etapa 5, donde ya lo tienes que hacer, ya tienes que tener el tratamiento de diálisis. Muchas veces no lo vamos a hacer nosotros como médicos generales, a veces lo va a hacer el nefrólogo, ¿verdad? ¿Desde qué momento debes de enviar al paciente al nefrólogo? Desde que está en estadio 3. Una vez que está en estadio 3, mándalo al nefrólogo. No te rompa la cabeza. Si tiene una tasa de filtrado glomerular, persiste por más de 3 meses, hay que enviarlo al nefrólogo para que valore por primera vez y hay que evaluar que no tenga complicaciones por la enfermedad renal crónica. Ok, aquí lo importante es que tenemos factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Vean qué dice, como factor de riesgo, la albuminuria. O sea, tener proteinuria persistente se correlaciona con una progresión a daño renal crónico. La hipertensión descontrolada es un factor de riesgo para progresión a enfermedad renal crónica. Varios episodios, ahí dice episodes of acute kidney injury, o sea, varios episodios de lesión renal aguda se correlacionan con una progresión a enfermedad renal crónica. Tener enfermedades propias del riñón, por ejemplo, por diabetes, como la nefropatía diabética, la obesidad, el colesterol y triglicéridos, el fumar. Vean cómo varias cosas se correlacionan con progresión a enfermedad renal crónica. La hiperglucemia, ¿sí? Aunque sin duda alguna, aquí nos muestran las causas globales más frecuentes de enfermedad renal crónica. Nos dice que la diabetes mellitus tipo 2 por su frecuencia es la causa número 1 global de enfermedad renal crónica, chicos. Luego le sigue la hipertensión y luego le sigue las glomerulopatías. En este caso, las glomerulonefritis agudas son las 3 causas mundiales de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues miren, es lo que yo les decía. Tanto la aguda como la crónica nos pueden dar un síndrome urémico. Claro, la instauración del síndrome urémico de una aguda es como su nombre lo dice, rápido, en poco tiempo. En cambio, el paciente con enfermedad renal crónica, como que en el paciente empiezan apareciendo síntomas.
Son demasiados como para que yo se los lea, pero en el video pueden detenerlo y ver los cuadros y leerlos detenidamente, pero básicamente es lo que ya les mostré en la clase de lesión renal aguda, pero voy a enfatizar algunas cosas que apoyan más, sugieren más que sea renal crónica, o sea, que sea un síndrome urémico por algo crónico. Y aquí lo que su cerebro tiene que pensar es que son hallazgos que le tomó tiempo al cuerpo desarrollar, no aparecieron de la noche a la mañana como podría ser un síndrome urémico por lesión renal aguda, sino más bien un síndrome urémico por algo de aparición paulatina en el tiempo, como por ejemplo, la neuropatía, las convulsiones. O sea, eso es más habitual en algo más crónico porque le da tiempo al cuerpo de que se dañe el sistema nervioso. En la aguda no, ni tiempo tienes, ¿sí? En la pericarditis urémica es más habitual en alguien crónico que se está empeorando. La miocardiopatía hipertrófica, la escarcha urémica, o sea, la escarcha urémica es algo más habitual de los crónicos, le da tiempo al cuerpo de liberar en la piel el ácido, la urea, ¿sí? De tan excesiva que está, se le llama escarcha urémica. ¿Qué más? Prurito, o sea, prurigo, perdón, prurigo nodular. El paciente lo puede expresar como comezón. Pueden tener hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, los pacientes pueden tener amenorrea en las mujeres o disfunción eréctil en los varones, en los que tienen enfermedad renal crónica. Miren, en hematológico, disfunción plaquetaria. ¿Se acuerdan que dijimos que un síndrome urémico puede causar, el síndrome urémico puede causar, ¿cómo se llama? Un síndrome hemorragíparo por disfunción cualitativa de las plaquetas, más que cuantitativa plaqueta. Alteración porque los azoados evitan la desgranulación de los gránulos densos. Y puede haber disfunción de linfocitos, por eso sus pacientes se enferman mucho de infecciones. De hecho, es la principal causa de muerte en los que ya están en diálisis, la principal causa de muerte son las infecciones. Y en los pacientes que no tienen diálisis todavía, la principal causa de muerte es la aterosclerosis, o sea, infartos del corazón o EBCs. Esto es lo que yo les decía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Son alteraciones funcionales, o sea, tasa de filtrado glomerular menor de 60, y o alteraciones estructurales que duren más de 3 meses y así se confirma el diagnóstico, ¿sí? De que es enfermedad renal crónica. Aquí están las alteraciones estructurales. Por ejemplo, marcadores de daño o daño renal, pero de forma indirecta. Tenemos, de forma indirecta son todas estas y de forma directa es en la biopsia renal, ¿no? De forma indirecta, tener albuminuria más de 30 miligramos en 24 horas, ¿sí? O un índice de albuminuria, creatinuria mayor a 30 miligramos por gramo, o anormalidades en el sedimento urinario más de 3 meses, alteraciones hidroelectrolíticas o gaso de ácido base dentro del túbulo, o sea, la orina que duren más de 3 meses, anormalidades en la biopsia, claro que esta ya sería de daño directo, ¿verdad? De daño directo. Anormalidades estructurales detectadas por imagen, ¿sí? O un antecedente de trasplante renal, ya con eso se considera una enfermedad renal crónica. La albuminuria ya lo habíamos comentado, cómo se asocia la persistencia de albuminuria con la progresión a enfermedad renal, ¿sí? Las anormalidades del sedimento urinario, las alteraciones tubulares que se pueden ver con alteraciones de los electrolitos en la orina. Las biopsias, la biopsia, digo, no se tienen que romper la cabeza, hay resultados de biopsia que te dicen allá que es una alteración crónica. Esto está padrísimo, chicos. Miren, anormalidades estructurales por imagen. Los riñones poliquísticos ya por default se consideran un dato de imagen sugerente de enfermedad renal crónica. O sea, los quistes renales no se forman en 2 días, ¿me entienden? Por eso el verlos ya sugiere enfermedad renal crónica, porque no se forman en 3 días. O sea, tuviste que nacer con el problema. Por eso la imagen de riñones poliquísticos es un correlativo a una enfermedad del riñón de mucho tiempo.
obviamente los riñones pequeños, y lo que yo decía en mi video, riñones pequeños que tengan un eje longitudinal menor a 10 centímetros bilateral, sugiere que ya es algo crónico, que ya le dio tiempo al riñón de quedarse chiquitito, ¿verdad? De hipotrofiarse. Riñones que estén hiperecoicos también nos sugiere que tenga una enfermedad renal crónica ya más avanzada, ¿verdad? No algo agudo, sino más avanzada. Pues aquí lo que nos dice son los grados de tipo de enfermedad renal crónica. Grado 1, 2, el 3, que es 3A y 3B, el 4, el 5, y vean las tasas de filtrado glomerular. Y aquí te dice qué vas a hacer, ¿sí? Según el grado. Y aquí te dice más o menos qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Más o menos qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, no sé, te dice algunas acciones. Por ejemplo, si ya está en estadio 3, te dice, tienes que ir ajustando las dosis de los medicamentos para el funcionamiento renal, ¿no? Es lo que te va diciendo. Evalúa al paciente, busca complicaciones, evalúa y trata complicaciones de los pacientes que tienen enfermedad renal. Ya en el estadio 3B, ya empiezan a tener alteraciones, alteraciones, ¿no? Bien. ¿Y qué más? En el estadio 4, como les dije, ya a ese pacientito ya le vas diciendo que va a requerir. A ver, permítame. Perdón, les decía que hay que preparar al paciente, irle diciendo de que ya ese riñoncito ya vaya, ya, o sea, va a requerir un tratamiento dialítico, ¿sí? Y ya obviamente cuando ya estén en estadio 5, ese paciente ya tiene que empezar o se lo tienen que poner el tratamiento sustitutivo del funcionamiento renal con algún tipo de diálisis. Igual, aquí nos muestran las proteinurias estadio 1 o grado 1, 2 y 3, ¿no? Aquí nos muestran a qué se refiere. Por ejemplo, si hace alusión a la excreción de albúmina en 24 horas, si es menor a 30 en 24 horas, de 30 a 300 en 24 horas, o si es más de 300, ¿no? Esos son los tipos de proteinuria. En sí, el tipo 1, pues no pasa nada, ¿no? Pero en el tipo 2, sí tienen mucho riesgo de progresar a una enfermedad renal crónica. Y aquí también te dice los planes o lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratamiento en general. Ok, tratamiento en general de un paciente con enfermedad renal crónica. Primero, si tiene hipertensión, tratar su hipertensión bien, evitar crisis hipertensivas o que tenga la presión muy alta, tratar la sobrecarga hídrica, ¿cómo? Restringir un poco su ingesta de sodio, restringir un poco su ingesta de agua, si es un paciente que retiene mucho líquido. Si el paciente es un pacientito que no orina bien, retiene mucho volumen, hay que restringir un poco esa ingesta de líquidos. Hay que decirle que no consuma un exceso, ¿verdad?
Y si fuera necesario, incluso hasta tenemos que dar diuréticos, sobre todo diuréticos de asa. Si son pacientes que ya no orinan bien, que se acumula mucho su líquido, hay que considerar dar diuréticos de asa, ¿sí? No es por siempre, pero cuando esté hinchadito hay que dárselo, ¿no? Prevenir alteraciones hidroelectrolíticas. ¿A qué nos referimos? Normalmente en la orina, lo habitual, normal, es que perdamos potasio en la orina, pero si esos pacientes con enfermedad renal crónica ya no están eliminando suficiente orina, puede ser que retengan mucho potasio y estos pacientes pueden tener hipercalemia. Por eso te dice allá que cuando el paciente ya está haciendo trastornos hidroelectrolíticos, un poquito haciendo alusión más a la hipercalemia o hiperpotasemia, hay que restringir su ingesta de potasio al día a 40 mil equivalentes al día, no más que eso, y su ingesta de fósforo a no más de 1 gramo al día, para evitar que tengan para evitar que tengan desequilibrios hidroelectrolíticos, pero más alusivos al aumento del potasio y al aumento del fósforo. Para prevenir la uremia, como la uremia es por el acúmulo de azoados, y recuerden que los azoados, que son la urea, el BUN y la creatinina, son subproductos de la degradación de las proteínas, entonces tienen que tener una ingesta de proteínas moderada, ¿vale? No se deben de propasar. ¿Sí? A ver, permítame un segundo. Hay que restringir un poco la ingesta de proteínas, no comer tantísima carne de res, sobre todo, o carne de cerdo, hay que bajarle un poquito, ¿sí? Ok, miren, los pacientes que renal crónica, ¿se acuerdan que en segundo año cuando les mostré de Pharma, yo les decía, siempre que tengas un pacientito con enfermedad renal, tú siempre pregúntate, ¿estos fármacos que yo le estoy dando por cualquier razón son fármacos que requieran ajuste renal? Siempre te lo tienes que preguntar, siempre tienes que vigilar si ese fármaco requiere ajuste del tratamiento renal, o sea, ajustar la dosis para la tasa de filtrado glomerular. Por favor, eso siempre hay que revisarlo. Hay que controlar la hipertensión de estos pacientes. Recuerden que un paciente con enfermedad renal crónica puede tener hipertensión. Si la tasa de filtrado glomerular es mayor a 30, se pueden dar yecas todavía, ¿sí? Pero si la tasa de filtrado es menor de 30, se puede considerar dar diuréticos de asa, ¿sí? No se deben de dar yecas o aras si la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, chicos, no. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de lesión renal aguda, cómo los yecas pueden empeorar la tasa de filtrado? Pues algo así pasa con la enfermedad renal crónica. Sí se pueden usar, de hecho son muy buenos cuando hay proteinuria en el paciente con enfermedad renal crónica, pero una vez que la tasa de filtrado es menor a 30, ya no debemos de seguir dándoselo. Manejo de la aterosclerosis acelerada y las dislipidemias. Miren, chicos, estos pacientes con enfermedad renal crónica mantienen niveles muy altos de azoados, urea, creatinina y BUM. Pues resulta que no solo altera la desgranulación de los gránulos densos de las plaquetas, sino que también altera la desgranulación de los leucocitos, llámese los neutrófilos o incluso el funcionamiento de los linfocitos, lo que condiciona que el paciente tenga una aterosclerosis acelerada. ¿Por qué? Porque los leucocitos en una etapa de la aterosclerosis tienen un mecanismo para disminuir el proceso de aterosclerosis, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos un adecuado funcionamiento de leucocitos, la aterosclerosis queda acelerada. Para evitar ese acúmulo de ateromas o placas de grasa en las arterias, se debe de dar estatinas, ¿sí? Se debe de dar estatinas. Si la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, de preferencia quitar las estatinas por el riesgo de acidosis. Si el paciente ya desarrolló trastornos ácido-base por la enfermedad renal crónica,
Esto no es únicamente en la enfermedad renal crónica, también puede haber acidosis en la lesión renal aguda, pero sin duda alguna es más común de ver en la enfermedad renal crónica. Pues el tratamiento es dar un buffer, ¿sí? O sea, un bicarbonato de sodio para tratar la acidosis metabólica. Y tenemos también el manejo de la anemia. El manejo de la anemia generalmente se debe a la disminución de la eritropoyetina, que es una hormona que se produce en el riñón. No olvidemos que es la causa número uno de anemia por enfermedad renal crónica. La causa número uno de anemia por enfermedad renal, por enfermedad crónica o de la enfermedad crónica es la enfermedad renal crónica. Parece un juego de palabras, pero es un juego de palabras. La causa número uno de anemia de la enfermedad crónica es la enfermedad renal crónica y el mecanismo es la disminución de la eritropoyetina. Generalmente esto sucede cuando las tasas de filtrado, la correlación es que empieza a suceder cuando las tasas de filtrado del riñón ya son menores a 50 mililitros por minuto y lo diagnosticas porque suelen tener hemoglobina menor a 10, ¿sí? Y tenemos que descartar que no sea por anemia ferropénica o por deficiencia de B12 o B9, ¿sí? Es muy importante. El tratamiento, si llegara a tenerlo, pues es obviamente administrar eritropoyetina inyectable subcutánea de 2 a 3 veces a la semana. Y si tiene de forma concomitante anemia por deficiencia de hierro y o anemia por deficiencia de vitamina B12 y o B9, se debe de dar suplementación con hierro y se debe de dar suplementación con ácido fólico y o B12 y también con B12, si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso. ¿Cuál es el manejo de la coagulopatía? El manejo de la coagulopatía es dar desmopresina. En el caso de que haya hemorragia por el síndrome urémico, se debe de dar desmopresina. Recuerden que la desmopresina lo que va a hacer es liberar las reservas de factor de von Willebrand en los cuerpos de Welby-Palade de las células endoteliales. No olvidemos que la causa de este síndrome hemorragíparo en síndrome urémico es la hiperazoemia, que favorece que los gránulos densos no puedan liberar, los gránulos densos plaquetarios no puedan liberar su factor de von Willebrand que llevan dentro. Entonces, el tratamiento para apoyar es dar desmopresina, que obliga a la célula endotelial a liberar la reserva de factor de von Willebrand. Entonces, con eso revertimos o ayudamos a tratar este síndrome hemorragíparo en síndromes urémicos muy severos. Desórdenes de calcio y fósforo, por lo que ya les había dicho, ¿se acuerdan de lo que hablamos ayer de la hiperparatiroidismo secundario? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Calcio bajo, fósforo alto, vitamina D disminuida o porción activa disminuida y paratormona elevada. Esos son los datos característicos que sugieren un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, si el paciente tiene hipocalcemia, hay que darle tratamiento con calcio en las comidas. Se dan estas tabletas, ¿sí? Estas tabletas que contienen calcio, gluconato de calcio, perdón, carbonato de calcio, se deben de dar entre las comidas, para darle tratamiento al calcio bajo. Ahora, si el paciente tiene hiperfosfatemia, o sea, si lo que predomina es el fósforo elevado, se debe de dar el carbonato de calcio, pero al momento de la comida, para que el calcio añadido que tiene tu comida se quede atrapado, perdón, para que el fósforo se quede atrapado con el calcio y no se absorba más fósforo. Por eso, cuando quieres tratar la hiperfosfatemia sola, das carbonato de calcio en las comidas para que el calcio se una al fósforo y no se absorba en el intestino. En cambio, si tú quieres tratar la hipocalcemia sola, sí das el carbonato de calcio, pero no durante la comida, sino en los espacios entre tus comidas, para que se absorba. El uso de calcitriol te dice, podemos darle vitamina D al paciente, sobre todo si tiene deficiencia de vitamina D, se puede dar calcitriol en tabletas.
Y cuando están las dos cosas, o sea, cuando tienes hipocalcemia, perdón, cuando tienes hipercalcemia e hiperfosfatemia, se puede dar un fármaco que es un fármaco quelante que se llama sevelamer, ¿vale? Que une el calcio y el fósforo y lo eliminas. Ok, esto ya lo habíamos dicho. Esta diapo me parece, ¿cuál es? Ok, miren, tenemos varias causas para cuáles son las indicaciones de tratamiento de reemplazo del funcionamiento renal. Miren, chicos, no importa si estamos hablando de lesión renal aguda, no importa, o si estamos hablando de enfermedad renal crónica, no importa. Al final de cuentas, en ambas situaciones pueden haber criterios para ya dializar a ese paciente, ¿vale? Ya para dializar a ese paciente. Recuerden que tenemos dos modalidades para dializar. Tenemos la diálisis peritoneal, que es meter un catéter en la cavidad peritoneal y meterle líquido limpio y que por filtrado, por ósmosis, pase de los capilares del mesenterio, pase las toxinas hacia el líquido limpio que metiste y luego se le saca. Eso es diálisis peritoneal. Y tenemos la hemodiálisis, que literalmente se le coloca un catéter aquí al paciente que va a tener dos tubitos, uno de entrada y uno de salida. Entonces, primero sale la sangre, de hecho aquí te dice sale la sangre en este rojo, sale, pasa por una máquina que tiene un filtro y regresa limpia hacia el cuerpo. ¿Dale? Eso se llama hemodiálisis. Son los tipos de tratamiento de sustitución o reemplazo del funcionamiento renal. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? Tenemos indicaciones absolutas y tenemos indicaciones que son relativas. Dentro de las absolutas tenemos la hipercalemia o hiperpotasemia, pero la clave es que diga resistente o persistente a pesar de haberle dado un tratamiento a esa hipercalemia, porque déjenme decirles que cuando tenemos una hipercalemia, sí hay un tratamiento que podemos usar, pero si a pesar de este tratamiento que dice acá, el paciente sigue con hipercalemia, ese es un criterio de diálisis o de urgencia dialítica. Si el paciente tiene un edema agudo de pulmón, ese es un criterio de urgencia dialítica. Y vean que se tiene que dar furosemide para hacerlo orinar y disminuya la carga en los capilares. Si el paciente tiene acidosis metabólica persistente a pesar de este tratamiento que dice aquí, ese es un criterio para urgencia de diálisis. Si el paciente tiene una encefalopatía hipertensiva asociada a la enfermedad renal crónica, también puede ser un criterio de diálisis, pero si se controla con el tratamiento inicial, no es urgente. Encefalopatía urémica, ese es un criterio absoluto, de hecho dice inicio de diálisis. Cuando el paciente tenga un síndrome confusional agudo y no le encuentres otra causa para que esté así y lo único que haya es una hiperazoemia, puedes pensar que es una encefalopatía urémica y hay que dar tratamiento de diálisis. La pericarditis urémica, la inflamación del pericardio por la irritación de los azoados tan elevados en la sangre puede causar una pericarditis y es un criterio absoluto para iniciar diálisis. Tenemos más criterios, pero los importantes son, miren, estos que tienen asterisco, dice que no haya respondido a medicamento. Es lo que yo digo cuando que sea resistente al tratamiento. Sobrecarga hídrica, resistente al tratamiento. Hipercalemia, resistente al tratamiento. Acidosis, resistente al tratamiento. O sea, no por sí solas ya son un criterio, sino que te digan que ya se les intentó hacer algo y no sirvió. Así sí cuenta como criterio para diálisis. O que tenga síntomas neurológicos como la encefalopatía urémica, la pericarditis urémica, la hipertensión acelerada o refractaria, son criterios de diálisis. Y hay otros criterios, pero son relativos. Cabe mencionar que por sí solo un valor de creatinina o de urea por sí solo no es una urgencia dialítica por sí solo. Por eso, aunque aquí te lo ponen como indicación relativa, pero no absoluta. O sea, el nivel de creatinina o de urea no es por sí solo un criterio único para que sea la urgencia para dializar al paciente.
Dale, no se vayan a confundir. ¿Cuáles son los criterios para enviar a un paciente al nefrólogo? Es lo que yo les decía. En enfermedad renal crónica, los que tengan una lesión renal aguda que no mejoró o que caiga muy rápido la tasa de filtrado glomerular, hay que mandar ¿cómo se llama? Al nefrólogo. Los que tengan ya tasas de filtrado menores de 30, que se encuentren en categorías 4 y 5 de enfermedad renal, ese pacientito tú ya mándalo al nefrólogo para que lo empiece a valorar. O los pacientes que tengan una proteinuria muy importante, bueno, una proteinuria más de 300 miligramos en 24 horas, o los que veamos que tienen progresión de la enfermedad renal crónica, como que a ti te llegó a la consulta con una enfermedad renal crónica estadio 2, pero que ya progresó a 3, ese paciente mándalo con el nefrólogo para que evalúe. Los que tengan hipertensión refractaria al tratamiento, o sea, de que tiene enfermedad renal, hipertensión refractaria de difícil control, ya mándalo al nefrólogo. Los que ya tienen alteraciones del potasio, los que tienen litiasis de difícil control, hay que mandar al nefrólogo. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. En la siguiente clase, pues vamos a terminar viendo nada más, vamos a ver síndrome nefrótico y nefrítico y una pequeña integración de todo esto que ya vimos de lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. No olviden que la clase en sí formal de este tema son los videos. Este solo es como un tipo repaso, por lo que para que sea más fácil de comprender es necesario que vean esos videos. ¿Dale? Este... No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Lo que gusten de enfermedad renal, lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Nada.